Si queremos saber exactamente cómo es el universo, es decir, no solamente este en concreto, sino todo el universo, La realidad. todo el multiverso o la realidad. Sí, ¿tenemos alguna hipótesis? Me pregunto si a partir de algo diminuto y calentísimo en un momento dado, cuyo tamaño empezó a doblarse y doblarse, como tú dices, y que dio lugar a nuestro universo, al universo que conocemos, pero parece que surgieron también a la vez otros universos. Como la luz solamente puede desplazarse a una velocidad finita, si toda la realidad tiene únicamente 13.700 millones de años, entonces no podemos ver las cosas que están demasiado lejos, porque la luz necesitaría 100.000 millones de años para llegar hacia nosotros. Así que no la vemos todavía. De ahí se desprende, pues, una imagen en la que el espacio discurre para siempre, pero nosotros solamente podemos ver la región que denominamos nuestro universo. Por tanto, hay un número infinito de regiones igual de grandes que a mí me gusta llamar universos paralelos. Parece una idea descabellada, pero no deja de ser lo que en realidad predice la teoría más simple. Y si existe un número infinito de lugares donde las cosas pueden empezar aleatoriamente, entonces cualquier cosa que pueda suceder, o cualquier cosa que podría haber sucedido pero no lo ha hecho, sucederá en otro lugar. Por ejemplo, hay otro universo donde hablo español mejor que aquí, porque he nacido en España, ¿no? Esto podría haber sucedido según las leyes de la física, así que el multiverso predice que en realidad ha sucedido, que hay otro Max ahí fuera que habla español. Debería ir muchísimo más lejos y recorrer una distancia de 10 a la 118 metros. Una brutalidad, vaya. Hemos avanzado, ni que sea una millonésima de segundo, en entender qué demonios había antes de que se produjera la explosión del Big Bang y empezara la enorme expansión del espacio y del tiempo. contamos con algunas ideas de lo más apasionantes sobre lo que sucedió muchas órdenes de magnitud antes de eso, tal vez 10 elevado a menos 32 segundos, o sea, un 1 dividido entre otro 1 con 32 ceros detrás. Hay una teoría denominada inflación que sostiene que había una región diminuta de espacio, mucho más pequeña que un átomo, que contenía un tipo de materia cuyo tamaño empezó a doblarse y a doblarse y a doblarse y a doblarse una y otra vez, hasta crear todo lo que vemos. Yo sospecho que dicha teoría es cierta y que eso fue lo que pasó, pero no deja de ser una conjetura para la cual todavía carecemos de pruebas fehacientes. He leído en tus artículos y en tu investigación que podemos hablar de 4 niveles distintos de universo. El primero, o más o menos, si lo he entendido bien, es decir, el primero es muy parecido, las leyes de la física son las que conozco. En ese universo, las cosas suceden, bueno, tal y como las conocemos, tal y como percibimos el universo. Sin embargo, en el segundo nivel del universo a que tú te refieres, que supongo que es uno de los universos infinitos o universos paralelos, en el segundo nivel las leyes de la física son distintas. Me gusta explicarlo con el ejemplo del agua. Si analizamos las leyes físicas que gobiernan el agua, nos percatamos de que en realidad, aunque el agua sea un líquido, puede presentarse en 3 estados distintos. Puede ser también hielo o vapor. Todo depende de cómo haya empezado y de a qué temperatura esté. Más recientemente hemos descubierto que el propio espacio probablemente sea también como el agua, en el sentido de que puede presentarse en muchas fases distintas. No solamente 3, sino tal vez un 1 con 500 ceros detrás e incluso un número infinito de maneras distintas. Así que sería como si el propio espacio pudiera condensarse o congelarse, y muchas de las cosas que creíamos que eran leyes fundamentales de la física, en realidad no serían más que propiedades de nuestro estado concreto del espacio. Imagina que fueras un pez
y hubieras pasado toda tu vida en el océano, no conocerías el hielo. Les enseñarías a tus hijos en la escuela para peces que el agua es siempre un líquido, que puedes sentir una fricción determinada al atravesarla, etc. Les dirías que esas son las leyes de la física. Ahora bien, si estudiaras detenidamente el agua, si fueras un pez muy listo, tal vez pudieras descubrir que existen también universos paralelos con hielo que jamás has visto. Es decir, que existen también otros tipos de espacio donde incluso las leyes de la física son distintas. Por ejemplo, sabemos que aquí todo se compone de 6 tipos distintos de quarks. Pero quizá haya otras regiones con 10 tipos de quarks. O regiones donde, en lugar de haber 3 dimensiones espaciales, haya 7 dimensiones del espacio. Resulta que siempre que tenemos leyes físicas con más de una solución para la ecuación, como las ecuaciones del agua, que tienen 3 soluciones, la inflación creará un espacio donde todas esas soluciones se materialicen. A mí me gusta pensar en la inflación como un proceso muy creativo que transforma las posibilidades hipotéticas en algo real que realmente ocurre en algún sitio. Hay otra cosa. Cuando hablamos de los diferentes estados del agua, pensaba en lo que denomináis, si no me equivoco, función de onda, o algo así. Sí, la función de onda. La función de onda. Sí. Imaginemos, para decirlo de algún modo, que cuando no estás mirando las cosas, puede haber átomos que, como dirían tus compañeros físicos cuánticos, pueden estar en lugares diferentes a la vez. Un átomo puede estar aquí, puede estar allí, puede estar en algún otro lugar, puede estar aquí mismo. No obstante, en cuanto intentas medirlo mediante la función de onda, bueno, entonces se colapsa. Y bueno, los otros desaparecen. Mira, es fascinante. Siempre que analizamos cualquier aspecto de la naturaleza con mucho detenimiento, nos damos cuenta de que la realidad es más extraña de lo que pensábamos. Al estudiar las cosas muy pequeñas y ahondar en el microcosmos, hemos descubierto que todo está hecho de pequeñas partículas. Sí. Por ejemplo, la propia luz, por uniforme que parezca, también se compone de partículas que llamamos fotones. Si apunto una luz aquí, a mis gafas, verás que una parte de la luz las atraviesa y otra parte de la luz vuelve reflejada. Es verdad, sí. Pero ¿cómo sabe una partícula si tiene que ir hacia aquí o hacia allá? Pues bien, la ecuación de Schrödinger de la física cuántica nos dice que en realidad cada partícula va en ambas direcciones a la vez. E incluso se puede ver. Se puede ver la manifestación directa de ese fenómeno con 2 puntos aquí. Lo extraño es que yo también, por supuesto, estoy hecho de pequeñas partículas elementales. Así que, si las partículas pueden estar en 2 lugares a la vez, entonces yo también debería ser capaz de estar en 2 lugares simultáneamente. Pero cuando me miras me ves en un único lugar, por lo menos cuando estás sobrio. ¿Y qué es lo que sucede? Se trata de uno de los misterios más profundos de la física y los expertos llevan casi 100 años discutiéndolo. Yo creo que lo que sucede es que sí que puedo estar en 2 lugares diferentes a la vez. Lo que sucede es que si mis partículas están tanto aquí está Max, como allí, entonces las partículas de aquí sentirán que están aquí y no serán conscientes en absoluto de la versión paralela de ellas, sino que creerán que eso es lo que ha sucedido. El otro Max también pensará que lo suyo es lo que ha ocurrido, pero de hecho es como si nuestra realidad se hubiera dividido en 2 universos paralelos, el yo de aquí y el yo de allá. Podemos empezar con un universo, pero luego se divide en muchos. Esto sucede cada vez que uno toma una decisión, como ¿me pongo la camisa azul o la blanca? Lo que digo es que tú has tomado las 2 decisiones como resultado de lo que han hecho algunas partículas de tu cerebro. Existe, por tanto, otra versión en la que ambos estamos conversando. Tú llevas puesta una camisa blanca para la entrevista. Además, se pueden producir cambios mucho más drásticos, porque incluso el hecho de que se formara la Tierra aquí tuvo que ver con pequeños detalles durante la inflación que se amplificaron.
Así que hay universos paralelos en los que la Tierra está en un lugar distinto y también universos paralelos donde la Tierra ni siquiera existe. Me parece a la vez extraño y precioso que tanto si miramos las cosas más grandes con el telescopio, como si examinamos con nuestros microscopios las cosas más pequeñas, en ambos casos encontraremos indicios de universos paralelos, de la idea de que nuestra realidad es mucho más grande de lo que pensábamos. Aunque de un modo distinto, en ambos casos el mensaje que nos está transmitiendo la naturaleza es el mismo. Me parece fascinante que haya dos maneras muy distintas de pensar en la realidad. Puedo planteármela desde la perspectiva del pájaro, como matemático que estudia las ecuaciones y se pregunta, ¿en qué consiste la realidad completa? ¿Cómo funciona? O bien estudiarla desde la perspectiva del sapo, desde mi posición preguntándome, ¿qué siento subjetivamente? ¿Percibo olores, oigo sonidos, noto el calor? Y en realidad es bastante difícil conectar ambas imágenes. Si adoptas la perspectiva del pájaro y miras toda la realidad con ecuaciones matemáticas, entonces es muy simple. Solamente se complica subjetivamente, en nuestra percepción. En primer lugar, ha quedado patente que los humanos solamente podemos ser conscientes de una pequeña parte de la realidad total que existe. Es como el avestruz que esconde la cabeza en la arena. Sería estúpido por su parte pensar que las cosas que no ve no existen. Exacto. A lo largo de la historia humana nos hemos percatado una y otra vez de que podemos ser un poco arrogantes y que a menudo cometemos ese error. El error del avestruz. Primero dijimos, claro, la Tierra es el centro de todo. Luego puntualizamos, bueno, tal vez no sea así. El Sol es el centro, pero el sistema solar sí. Y luego nos dimos cuenta de que no, de que solamente formamos parte de una gran galaxia, que a su vez forma parte de un universo enorme con muchas otras galaxias, que también forman parte de algo mayor. No obstante, seguimos intentando ponernos siempre en el centro de todo. Me parece que si nos relajamos y evitamos ser tan egocéntricos, si simplemente nos planteamos cómo es el universo en realidad, entonces hallaremos una simplicidad escondida muy hermosa. Mi cometido como científico no debería ser decirle al universo cómo comportarse para que encaje con mis ideas preconcebidas. Mi cometido como científico es estudiarlo con apertura de miras y comprender cómo es realmente el universo. Has dicho que nos encantan las matemáticas como explicación de la realidad. Porque el universo es matemático, porque de eso trata la realidad. Una de las cosas más sorprendentes que hemos ido descubriendo es que la realidad, en último término, es en cierto modo muy matemática. Al principio suena extraño. Cuando miramos a nuestro alrededor no vemos dónde están los números. No hay números escritos en el cielo y los únicos números que vemos son los que han escrito personas como nosotros. Sin embargo, si lo analizamos con más detenimiento, hay toda una serie de regularidades matemáticas. Por ejemplo, si te pregunto cuántos destornilladores... ¿Cuántos qué? Si te pregunto cuántos destornilladores puedo sostener en una posición perpendicular entre sí, la respuesta es 3. Y este número 3, que tiene que ver con las dimensiones del espacio, es un número verdaderamente intrínseco al tejido de la realidad. ¿De dónde sale este número? Resulta que si cambiáramos ese número 3 por otro número, todos estaríamos muertos. Si lo estudiamos detalladamente, veremos que hay varios números que también son intrínsecos a la naturaleza. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué tenemos todas estas pautas que podemos describir con ecuaciones? Que son eternas. Creo que tengo una interpretación muy poco habitual y radical de lo que significa. Yo pienso la explicación... Bueno, no es que la naturaleza esté meramente descrita por las matemáticas, sino que es una estructura matemática, porque sabemos que en el campo matemático a menudo, cuando tenemos una operación matemática muy compleja, se puede describir con bastante precisión con matemáticas más sencillas, en una aproximación bastante buena. Y creo que lo que los científicos hemos hecho es ir encontrando aproximaciones matemáticas cada vez mejores para las verdaderas matemáticas que están ahí fuera. No hemos descubierto las ecuaciones definitivas, pero creo que existen.